Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y David Carulla, un servidor, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Antes de empezar y tratar o explicar el tema de hoy, me gustaría recordar que tenemos un vídeo que hemos estrenado recientemente que consiste en los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral y que te dejamos debajo de este vídeo o del audio en la descripción del episodio el enlace para poder acceder a este regalo, a este vídeo en el cual explicamos esos 6 hábitos clave para el éxito laboral relacionados con la inteligencia emocional, como decía. Y la idea es que así también podrás entrar en nuestra comunidad de conversaciones emocionales, en la cual cada mes enviaremos un email con todos los capítulos y toda la información relacionada con el desarrollo de la inteligencia emocional que vamos publicando, ¿no? También os mencionaremos si hacemos algún evento, participamos en congresos virtuales, etcétera, para que tengáis toda esa información recogida en un solo email y podáis pues acompañarnos en este viaje en el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, pues como os decía, tenéis el enlace abajo, podéis acceder a él. Y ahora sí es el momento de presentar el tema de hoy, el tema en el que vamos a debatir en esta ocasión. Bueno, pues hoy toca hablar de un tema difícil, un tema que nos afecta a todos en realidad, a todos nos ha pasado alguna vez, es el tema del rechazo. Cómo gestionar el rechazo, cómo gestionar cuando nos sentimos rechazados, independientemente de si esa situación tiene que ver con el mundo laboral o tiene que ver con el mundo personal. Realmente el rechazo está por todas partes. Hoy queremos aproximarnos, ¿no?, sobre cómo gestionamos las emociones, ¿no?, que se desencadenan de esa sensación de rechazo que todos seguro que hemos vivido alguna vez. Bien, pues hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez. Me gustaría que nos dieses esa primera aproximación de la gestión del rechazo. Muy bien, David. Pues, a ver, el tema es muy genérico, muy complicado. Bueno, a ver, está relacionado pues, con los temas que solemos tratar, ¿no? Es pues una sensación que desemboca luego en otras emociones, ¿no? O puede activar distintas emociones. Uh-huh. Pero, a ver, yo en principio, en primer lugar, diría que el rechazo, a ver, es un tema muy duro, sobre todo cuando uno lo vive de pequeño, ¿vale? En la infancia. Y no significa que te hayan rechazado, ¿vale? O sea, que te pueden haber rechazado directamente o haberte sentido rechazado o haber percibido que eras rechazado, ¿no? Porque cuando somos pequeños, en la infancia, pues estamos muy desprotegidos, ¿no? En el sentido que, bueno, pues nuestro cerebro no está desarrollado en toda su madurez, ¿no? Y con lo cual no tenemos la capacidad de ese pensamiento crítico, ¿no? Que cuando somos mayores sí que lo tenemos. Entonces, cuando uno es pequeño, pues interpreta también de manera automática, ¿no? Nuestro cerebro va interpretando todo y puede interpretar, pues, pues el que te digan que no, por ejemplo, o que no te dejen hablar, o que no te dejen intervenir, o que no quieran que estés por ahí en medio, ¿no? A mí mi madre me decía que me quitara en medio, ¿no? Que molestaba. Y entonces, claro, esto puede ser interpretado como, oye, pues en este momento puede que esté molestando desde el punto de vista del otro y ya está, y no pasa nada, ¿no? O se puede interpretar como no me quieren por aquí en medio, ¿no? O me están rechazando a mí, a mi identidad, ¿no? Y aquí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Uh-huh. Cuando uno asocia el rechazo, el que te digan que no, y esto ya ahora mismo se me está ocurriendo cuando uno es comercial o vendedor o emprendedor y tiene que presentar su proyecto, vender su proyecto, y te Exacto. dicen que no. Si tú te identificas con el proyecto, o tu identidad está en el proyecto o en lo que vendes, y crees que ese no que te dicen es a ti como persona, como identidad, ¿no? Como esencia, como ser,
Entonces es cuando el impacto, ¿no? El zapatazo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque crees que pues bueno, pues de aquí ya vienen sentimientos de desvalorización, de no sirvo, no valgo, esto que llevo pues no vale para nada, ¿no? Y entonces también yo creo que está muy relacionado también con el dar mucha importancia a lo que piensan los demás, por ejemplo. O sea, que yo, por ejemplo, puedo presentar en el ámbito laboral un proyecto, un producto o servicio y que alguien diga que no y esto no significa que el producto o servicio no sea bueno. Significa que a esa persona pues, o no lo valora o no lo considera importante o no le sirve o mil cosas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que esto funciona igual en todos los ámbitos, ¿no? Pues eso, lo que yo decía, ¿no? De pequeño te dicen que te quites en medio o que te calles, ¿no? Me decían, cuando los mayores hablan, los niños se callan, ¿no? Y entonces, Ujú. esto te lo puedes tomar pues como algo neutro, pues decir, bueno, pues nada, pues me callo, incluso pensar mal del otro, decir que pues será imbécil, ¿no? Y, o sentirlo como una desvalorización hacia ti, como un rechazo de, ostras, no pinto nada, no valgo para nada. No. Entonces, claro, todo esto son interpretaciones que hace nuestro cerebro, que sí, que es verdad que en base a nuestro temperamento, esos esquemas con los que venimos a este mundo ya, ¿no? Genéticos un poco, en una parte, y otros los que vamos bueno, pues desarrollando por inoculación de nuestros padres o tutores o profesores y con los que vamos nosotros mismos interpretando lo que vemos y lo que hacemos, pues sí que es verdad que ahí se puede generar multitud de interpretaciones y de hecho decimos, ¿no? Que hay una interpretación por cada persona, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, a ver, quería decir esto porque hay que tener claro que diferenciar entre lo de ahí fuera y lo de aquí dentro, ¿no? Lo de ahí, lo que ocurre fuera, lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, lo que ocurre y lo que ocurre dentro de mí, lo que interpreto, cómo me hablo, ¿no? Qué me cuento y a partir de ahí es cuando se desemboca, ¿no? Lo que decimos por unos automatismos, ¿no? Que me hacen, bueno, pues que yo sienta, en este caso, pues eso, desvalorización o desprecio, el rechazo, incluso que me sienta culpable, ¿no? Que estaría Ujú. relacionado con el capítulo que veíamos en otra ocasión, ¿no? Correcto. Entonces, Ujú. claro, porque todas las emociones, pues bueno, pues están relacionadas y de una nos podemos ir a la otra, ¿no? Incluso desde pequeños y incluso te pueden decir que no te sientas así, que yo puedo sentirme, bueno, pues desvalorizado, me pueden decir que no me sienta así y entonces digamos que tapo esa emoción con otra, con la rabia, por ejemplo. No me gusta que me digan esto, pero no me gusta porque yo me desvalorizo a mí mismo, ¿no? Ujú. Puede llegar a ser tan complejo que dices, bueno, esto cómo deshago yo esta maraña, ¿no? Esta Ujú. bobilla, ¿no? Pero en la base es muy simple, es muy sencilla. Es que, bueno, pues desde pequeñitos aprendemos o bien a querernos a base de que nos aprecien y que, por supuesto, con normas y límites, ¿no? O aprendemos a no querernos, a desvalorizarnos, ¿no? Y entonces el vivir lo que nos dicen como identificándonos tanto con ello, como que nos sentimos rechazados como persona, es tan, a ver, es tan fácil que uno llega a creérselo, y de hecho nos lo creemos, ¿no? Muy a menudo a mí me ha pasado. eh, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que actúas de ese modo, ¿no? Alineado con ese rechazo, esa desvalorización, desprecio, como que puede ir a rabia, que puede ir a culpa, que puede ir a ira, puede ir a muchas emociones. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Pues a partir de lo que hemos dicho en un montón de capítulos, ¿no? Empezar a, por un lado, poner límites fuera si es que nos sentimos que hay una falta de respeto quizá con las acciones de los demás, pero sobre todo un trabajo interno, trabajo de decir, a ver, ¿por qué yo me siento rechazado? Porque igual el otro simplemente ha sido que no me ha mirado o que no o me ha dicho un no, simplemente no, y eso ya me hunde en la miseria. Entonces, bueno, a ver por qué, tengo que indagar aquí dentro en por qué qué evaluadores hay automáticos, ¿no? Decimos, que están disparando ese sentimiento, ¿no? Y ahí ya sí que hay un trabajo
bueno, si queremos hurgar, como dice Mercé muchas veces, ¿no? Los cuartos y sacar la basura, ¿no? Pero también no solo eso, bueno, si uno quiere indagar, ¿no? Pero simplemente así a bote pronto lo que habría que hacer es aprender a llevar un poco la atención a lo que decimos en mindfulness, ¿no? Atención al momento presente y ser observadores y dejar de interpretar tanto, ¿no? Que, a ver, no podemos dejar de interpretar, pero sí que podemos ver cómo estamos interpretando, ¿eh? O sea, tenemos esa capacidad de tener un yo que participa, ¿no? Digamos, el yo participativo, ¿no? Y el yo observador. Y entonces es un poco entrenar el yo observador para ver que el yo participativo pues está interpretando y está tomándose a pecho, ¿no? Decimos, o identificándose con todo lo que ocurre. Y a partir de ahí se desencadena ya un proceso que, bueno, pues que es de inteligencia emocional y que ahora después, si queréis, comentamos algo más. Pues genial, Juan Pedro, esta primera aproximación al tema. Al final, como bien decías, la clave está siempre en el trabajo interno, ¿no? Y a veces ese trabajo interno, bueno, de alguna forma, algo nos dice que va a ser duro, que no va a ser fácil, que requiere mucha energía, que requiere quizás también paciencia. Y eso hace que escojamos la otra opción, ¿no? Que es enfocarnos en el externo, ¿no? Es que el otro, ¿no? La queja, la autocompasión a veces, ¿no? Es que mira cómo me tratan, ¿no? Es un tema que suele pasar mucho en este tema del rechazo, ¿no? Hay personas primero, que ya cualquier cosa que sucede ya lo interpretan como un rechazo, como bien decías. Sí que es cierto que cuando uno es pequeño no tiene tanto conocimiento y por lo tanto es mucho más complejo, ¿no? Pues tomar esa conciencia de si realmente es un rechazo o no. Y al final, pues bueno, como siempre decimos, y estoy de acuerdo contigo, Juan Pedro, el trabajo interno es el que puede desenmascarar a ese personaje, ¿no? Tú decías, personaje activo, o el yo activo, que está participando, que está ahí en la batalla, y tú desde fuera, ¿no? Desde la torre de vigía, ese yo ya más, por decirlo así, pues más profundo, ¿no? Más de tu esencia, puedes ver cómo realmente tu personaje está actuando y desde ese punto no hay rechazo, ¿no? Ese punto de vigía, el rechazo no existe, ¿no? El rechazo solo lo vive el personaje que está en el campo de batalla, ¿no? Bueno, pues muy bien, muy interesante esa aproximación, Juan Pedro. Y ahora me gustaría pues saber qué nos puede contar Mercé Roura sobre este tema. Yo creo que, no sé, intuyo que va a tener alguna relación con la autoestima y alguna cosita de su último libro, Manual de Autoestima para Mujeres Guerreras. Algo del libro yo creo que va a salir, ¿eh? No sé, ¿eh? Yo tengo esa sensación. A ver qué nos dices, Mercé. Bueno, ¿cómo se va a titular el capítulo? ¿Cómo gestionar las emociones cuando te sientes rechazado o cómo gestionar, ¿no? ¿Cómo lo podríamos titular? ¿Sí? Sí, Yo te sí, propongo, pues yo te propongo cómo gestionar cuando eres Mercé Roura. Porque la verdad es que el rechazo yo diría que mi principal herida. Tengo alguna otra más, pero es la que más me mueve. Y sí es verdad que tiene mucho que ver con el libro, porque en el libro lo que hago es un poco explicar lo que hice yo cuando me sentí rechazada, que lo hice mal, bueno, lo hice bien, no importa, es un poco la máscara que me puse para soportar el rechazo, ¿no? Como decía Juan Pedro, cuando te sientes rechazado, pues te inventas un personaje. Y hay quien ante el rechazo pues decide no hacer nada, y hay quien ante el rechazo dice, pues ahora vais a ver, ¿no? Y la de vais a ver fui yo, ¿no? Empezar a luchar, empezar a demostrar, empezar a hacer guardia, porque uno cuando se siente rechazado piensa que le están atacando y que se tiene que defender, ¿no? Y un poco va por ahí. Mira, yo cuando hablaba Juan Pedro, evidentemente es un trabajo interior, porque es lo que decimos siempre y cuesta muchísimo de ver, porque cuando te cierran la puerta en las narices, tú dices, hombre, me están rechazando, ¿no? Si es como el juego de las sillas, ¿no? Es como si esto es como si el mundo te fuera haciendo el juego de las sillas, ¿no? Y luego te viene alguien y te dice, no, ahora te voy a hablar de inteligencia emocional. En realidad eres tú la que se quita la silla, ¿no?
Y tú dices, sí, tu madre, ¿no? ¿Sabes? Claro, Me la cuesta, ha quitado cuesta. este, ¿no? Y es verdad, y es verdad son ambos, porque aquel te la ha quitado, pero realmente a quien le importa no poder sentarse en la silla es a ti. Por tanto, quien está poniendo el acento en no tener silla, eres tú, y quita el acento de otra cosa que a lo mejor es importante y está pasando por alto. Yo creo, y tú ya lo apuntabas, David, y lo decía Juan Pedro, que el antídoto para esto es algo que es muy sencillo, pero que cuesta muchísimo de conseguir, y se llama amor. Pero, el de dentro, el tuyo, ¿no? Porque el otro, el que está fuera, el que quieres buscar de alguien, cuando tenemos una idea de rechazo, lo que nos acostumbra a pasar muchas veces es que buscamos reconocimiento fuera, buscamos que fuera nos abran la puerta y nos digan, no, ahora te toca a ti, ¿no? Y te suban en el podio y te den la medalla. Y esto puede hacerse en el trabajo o puede hacerse en el amor, ¿no? Y entonces, o en ambos al mismo tiempo, o primero uno y luego el otro. Entonces vas buscando a personas que no te rechacen, que te quieran como tú eres. Cosa que es fantástico porque uno tiene que estar, o debe, o al menos una relación sana es estar con alguien que le quiera tal como es y que no quiera que cambie y que acepte como tú le aceptas, ¿no? El problema es cuando tú depositas tu felicidad en ello, ¿no? Y nos ha pasado a todos. Y esto se traduce en el ámbito laboral. Claro, ¿qué hay que hacer para amarse? Es que, y es una cosa que dura siempre, es conocerse, ¿no? No nos conocemos y darnos cuenta de que la silla, en el fondo, te la está quitando otro. O sea, la vida está utilizando, aumenta la herenda para que te quite la silla, para que tú sientas que no estás invitado a la fiesta. Es evidente, y esa persona lo hará por sus razones. Pero seguramente hay muchas situaciones en la vida en las que nadie te quita la silla y tú también te sientes como si te hubieran quitado la silla. Y tú estás poniendo el foco en que te quiten la silla. Y es ahí desde donde podemos empezar a trabajar, eh, tomando conciencia, dándonos cuenta de que, de que tú eres más que la persona que se sienta o no se sienta, tomando conciencia de que tú eres la persona que elige sentirse rechazado, ¿no? Yo he visto situaciones en las cuales a uno le dicen, bueno, ven un poco más tarde y no me quieren, tal, y se va enfadadísimo, ¿no? Y a otro le dicen, para ti no hay, y dice, bueno, no pasa nada, me espero en la puerta, ¿no? Y a ver, a uno le han dicho que venga más tarde y al otro que no va a haber, ¿no? Y hay un tipo que se espera en la puerta como un perro guardián porque, porque espera que haya. ¿Y cuál es la diferencia, no? Pues que a lo mejor el primero no cree que se lo merezca y el segundo está tan convencido de que se lo merece que no se acaba de creer, ¿no? Luego cada uno tendrá sus problemas, ¿no? Y sus creencias, pero en el fondo es eso, ¿no? En el fondo las cosas no son como son, sino como eliges verlas. Y eso ya sé que es difícil porque a mí me han quitado la silla muchas veces, ¿no? Y a mí me costó mucho. Y no sé, luego si queréis podemos entrar más, ¿no? Pero yo lo que hice, y eso lo apuntaba al principio, y como tú decías, lo contaba en el libro, es aquello de que, bueno, no me habéis querido, me estáis rechazando, ahora os vais a enterar y os vais a dar cuenta de que era muy guay y la habéis cagado diciéndome que no, ¿no? Ahora soy yo la que os va a quitar todas las sillas, ¿no? Y está muy bien, eso te empodera, te da fuerza, pero llega un momento en que te cansas mucho de tener que ir demostrando y un día te das cuenta de lo que realmente es fantástico es ir a un sitio y no mirar ni siquiera las sillas, ¿no? Y ese día que te das cuenta de eso, pues todo cambia un poco. Pero es un proceso y es complicado. A mí me ha sido complicado, ¿no? Porque siempre lo estamos diciendo, ámate, ¿no? Ostras, si eso fuera tan fácil, la vida y el mundo sería un lugar fantástico, porque imaginaos, yo os lanzo una pregunta, ¿no? ¿Os imagináis que mañana nos levantáramos y todo el mundo se amara a sí mismo? ¿Os imagináis cómo sería el mundo? Gente que no necesitaría manipular al otro para conseguir nada, ¿no? Gente que se sentiría bien, gente que contaría sus ideas sin temor. Bueno, sería tan fantástico que no va a pasar.
vamos, no, es una broma, pero va un poco por ahí, ¿no? Esa es un poco la idea principal. Esto se cura con amor, pero de verdad, del bueno, del verdadero, del que está dentro. Qué bien, Mercé. Muy ilustrativo, como siempre, los ejemplos que pones, ¿no? Que también lo decía Juan Pedro, ¿no? Ese hecho de que al final todo es cuestión de nuestra percepción, por un lado, y por otro lado, la importancia, como bien decías también, de ese trabajo interno y de amarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno se ama a sí mismo, ya no necesita una valoración externa, y si no necesita la valoración externa, no puede sentirse rechazado porque los demás, pues, o sea, no depende de lo que digan los demás, con lo cual ese rechazo ya no tiene lugar, ¿no? Así que muy interesante también el punto de vista. Me gustaría hablar también, ¿no? de cómo veo yo el rechazo. Yo me he sentido rechazado muchas veces. Yo también podría ponerme en el título del capítulo, como bien decías, Mercé. Y realmente el rechazo para mí ha sido mi gran maestro, ¿no? ¿En qué sentido? No en el sentido porque yo siempre he tratado de pelear mucho, de mostrar mucho, ¿no? Pues, bueno, ¿no? Como bien decías, Mercé, ¿no? En eso somos muy parecidos. Y siempre esa sensación de que nunca es suficiente, ¿no? De que siempre tengo que demostrar y nunca hay suficiente, ¿no? Nunca hay bastantes sillas, ¿no? Para todos, por lo tanto, tienes que esforzarte mucho, pero siempre quieres más, ¿no? Y además es como que el rechazo te persigue, ¿no? Porque parece que lo estás buscando, ¿no? Parece que estás atrayendo el rechazo porque es como una trampa en la cual si tú siempre tienes algo que mejorar, si tú eres como una obra inacabada, ¿no? Siempre tienes que mejorar, siempre tienes que... Entonces necesitas un poco el rechazo para que no acabe nunca este bucle, que es un bucle que nunca te trae a la paz, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que ese rechazo es una cuestión del ego, no de tú como esencia. No eres tú, es el ego, es tu personaje, es tu interpretación de quién eres tú, no eres tú. Y cuando eres capaz de ver esto, pues el rechazo pierde fuelle, pierde fuerza, ¿no? Te das cuenta que el rechazo es muchas veces cuando no se cumplen tus expectativas en relación a lo que los demás deberían de valorarte o tratarte, ¿no? Entonces yo he ido a un grupo de personas y hemos empezado a hacer un trabajo, un proyecto, y en este proyecto pues yo aporto ideas, pero resulta que ellos no aceptan mis ideas. Entonces yo me siento rechazado, ¿no? Siento ese rechazo de que no aceptan mis ideas, no me siento aceptado. Y en realidad eso a veces yo considero que no pasa porque tus ideas sean buenas, sean malas, sino que a veces el rechazo el rechazo externo es una metáfora o una manera para que tú veas que en realidad el que se está rechazando eres tú mismo. Y te estás rechazando porque no estás aceptando el cómo eres. Y cuando tú no aceptas el cómo eres, es como que te conviertes en un imán de rechazo externo, ¿no? De personas que te dicen que no estás haciendo bien las cosas y encima pues tú te duele, ¿no? Te duele mucho, ¿no? Porque tú tienes la sensación de estar luchando, de haberte esforzado mucho, ¿no? Y la gente como que no está valorando ese esfuerzo, ¿no? Pero en realidad ese rechazo no viene para decirte que tienes que mejorar. Viene a tu vida, llega a tu vida para ver que realmente no te estás queriendo suficiente, no te estás aceptando, ¿no? Y por eso tiene tanto que ver con la autoestima, ¿no? Como bien decía Mercé. Creo que el camino de la autoestima es aceptarse tal y como eres ahora, en todos los sentidos, desde el físico hasta el mental, hasta el emocional, aceptar que sientes lo que sientes, incluso hasta el punto de aceptar que sientes rechazo, o sea, hasta ese nivel, ¿no? Pues sí, pues realmente me siento rechazado a veces. Vale, pues lo acepto, pero tienes que llegar a aceptar incluso eso, porque si no, pues vendrá a tu vida rechazo para que lo veas, ¿no? Entonces, la función del sentirse rechazado, que como bien decía Juan Pedro, es una interpretación individual de lo que sucede en el externo,
La función que tiene en realidad es que te dé pistas de lo que no estás amando de ti, lo que no estás aceptando de ti. Y cuando ves esto, te das cuenta que si tú miras atrás, todo lo que tú has sentido como rechazo en tu vida, te das cuenta que se desvanece, ¿no? Cuando te das cuenta de que tú realmente, si tú te amas, el rechazo deja de existir como concepto, porque ya no tiene la función en tu vida de hacerte ver que no te amas. Por lo tanto, si viviéramos en el mundo que decía Mercé, de que todo el mundo se ama a sí mismo, el rechazo no existiría como concepto, porque no tendría lugar, no tendría una función que hacer. Entonces, si existe rechazo en el mundo, es porque no nos amamos suficiente. Y esa es un poco la, la idea, ¿no? Que estamos barajando, ¿no? Entonces, Claro, esa teoría, ahora que estoy sí, diciendo esto y cuando Mercé ha dicho lo de que si el mundo, ¿no? Si todos nos amáramos, ¿cómo sería el mundo? Claro, ya no habría, por un lado, ya no habría trabajo que hacer en este sentido. Entonces no sé cómo, claro, alguien podría decir, pues es esto lo que queremos, ¿no? Que no haya trabajo en este sentido, ¿no? Pero, no sé, quizá perderían muchas cosas sentido, ¿no? No sé, igual ya no, el mundo ya no sería el mismo, no sería igual, aunque por supuesto lo que imaginamos o lo que imagina, por ejemplo, ahora mi capacidad de imaginar es que sería estupendo, ¿no? Sería fantástico, pero probablemente la realidad igual no era así, ¿no? Pero claro, yo estaba pensando a raíz de esto, claro, pero cómo va a poder ser así el mundo si, claro, si nosotros desde pequeños, ya lo que decía al principio, ¿no? Ya nos influye esto, claro, ya necesitamos unos educadores que se quieran a sí mismos. Porque si mis educadores no se quieren, pues ¿cómo voy a aprender yo a quererme, ¿no? Claro, de mayor, con este proceso de inteligencia emocional, ¿no? Que tenemos. Pero claro, a su vez está luego la gente que no se quiere, ¿no? Que decía Mercé que te quita la silla. Y claro, sí, es que claro, me entorpecen, ¿no? Parece como que hay alguien por ahí que en vez de ayudarme, pues, y no, y todo esto es un entramado que precisamente lo que te permite es seguir trabajando en tu mejora personal, en aprender a quererte, ¿no? Porque se me ocurría, también venía a la cabeza lo del que tú decías, David, de que estás atrayéndolo, ¿no? Que también por otro lado decimos que lo estamos proyectando, ¿no? Porque si yo ya me autorrechazo, no me acepto, no me quiero, yo ya voy con miedo, ¿no? A proponer, en este caso que tú decías, David, de proponer, hacer propuestas en un equipo, en un grupo, o para vender, ¿no? Yo ya voy con miedo, ¿no? Ya voy estoy proyectando mis miedos y se me nota en la voz, se me notan los gestos, e incluso, pues bueno, con la energía con la que lo propongo. Y en cuanto el otro dice no, pues ya me vengo abajo y ya no pregunto ni averiguo pues qué es lo que no le gusta o que para poder mejorar, ¿no? Mi argumentación, lo que yo de las objeciones, ¿no? En los vendedores. Pero es todo pues un círculo vicioso, ¿no? Que cuando tú no te aceptas, pues en cuanto te quitan la silla ya le echan la culpa al otro, y entonces claro, es que no me lo merezco, y es un círculo vicioso y hay que cortar ese círculo. Y la forma de cortarlo es empezar a aprender a separarte de lo que ocurre, eh, creyendo que eso es la causa de nuestros problemas, ¿no? de nuestro sentimiento. Separando, dejando de establecer esa relación causa-efecto que se da en la, en la investigación, ¿no? Con los experimentos se habla de la causa y el efecto, ¿no? La variable independiente y la dependiente. Bueno, pues aquí parece que sea la variable independiente la de fuera y la dependiente la de dentro, pero no. Haciendo el símil con la investigación serían variables que correlacionan, que se dan al mismo tiempo, pero que no está claro cuál es la causa y el efecto, ¿vale? Están relacionadas, pero no hay esa causa-efecto desde fuera a dentro. Y ahora ya no sé si incluso desde dentro a fuera, ya no lo sé. Pero lo que sí que sé es que cortando que la variable interna deje de actuar como actúa, que es interpretando eso de esa manera, vamos a cambiar el resultado seguro, seguro. Genial, Juan Pedro, muy, muy interesante ese apunte y esa metáfora, ¿no? De la realidad. Porque, claro, como la realidad en realidad es una interpretación que hacemos nosotros, pues la única forma de cambiarla no es modificando los externos, sino
modificando la percepción interna, como bien decías, ¿no? Entonces ahí está el kit de la cuestión. Mercè, cuéntanos más cosas. Vamos un poco con esto que decías, ¿no? De la parte emocional. Vamos a incidir en esto. Sí, estaba pensando cuánto sabe Juan Pedro, ahora con todo esto que estaba contando. Es un En el fondo, fenómeno. sí, sí. En el fondo, al final es que miramos a la causa y en realidad es la consecuencia, ¿no? Y la causa está dentro. Yo el otro día ponía un ejemplo en una conferencia, digo, es como mirarse al espejo, verse despeinado e intentar peinar al espejo, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es peinarte a ti, si es que quieres verte o decir que te gustas así, ¿no? Pero lo que está claro es que no vas a cambiar nada. Tú hablabas de esto de el tema emocional. Yo, sobre este tema, lo que es muy complicado realmente, porque, a ver, la herida la tenemos, viene de la niñez, es una herida complicada. Bueno, seguramente todas son complicadas, ¿no? Pero, y se va reflejando en nuestra vida, como tú decías, David, la vida te pone rechazo delante, tú proyectas rechazo delante, ¿no? Para que te des cuenta, bueno, pues de que eso está ahí dentro, ¿no? Y que tenemos que hacer algo ni siquiera para cambiarlo, sencillamente para llevarlo bien, ¿no? Y luego seguramente cambia, pero para llevarlo bien. ¿Qué pasa? Que cuando te sientes rechazado, hay varias formas de reaccionar. Hay quien se vuelve muy complaciente, ¿no? Y un día se da cuenta de que se vuelve complaciente, intenta molestar, intenta ser invisible, y un día se da cuenta de que nunca será lo suficientemente invisible como para no ser rechazado, porque ese no es el camino, ¿no? Y luego está lo que yo comentaba que hice yo, ¿no? Que es, pues ahora hasta en la sopa, hasta que os deis cuenta de lo mucho que os habéis equivocado conmigo, ¿no? Y entonces tú ahí, cuando te sientes rechazado, como con cualquier otra herida, construyes una máscara, construyes un personaje, ¿no? Es el personaje que, bueno, pues que va de complaciente, que va de a mí me rebota, y en ese personaje te refugias durante mucho tiempo, porque es un poco lo que crees que es lo único que te queda, ¿no? Y un día alguien te viene y te dice, no, si todo eso te está pasando, no aquello que decía, no, la silla te la quitas tú, estás proyectando, ¿no? Y tú le miras como diciendo, lo que voy a proyectar yo es un puño en tu cara, ¿no? Lo piensas, no lo haces, pero bueno. No. Porque aparte el rechazado, pues una de las emociones, ahora que hablábamos de emociones, es esa rabia, ¿no? Porque Sí. cuando te rechazan, si tú te lo estás currando a tope y estás luchando mucho, te da muchísima rabia, sientes mucha injusticia, ¿no? Y la ira, la rabia son algunas de las emociones que más se proyectan cuando te sientes así, ¿no? Y ¿qué pasa? Te cuentan esto, entonces tú, bueno, un día dices, no, como está muy mal, ¿no? Y un día dices, bueno, te lees un libro, vas a un curso, empiezas en este camino, que lo que cuenta es actuar en él, porque podemos leer 1000 libros, yo he leído 1000 y hay veces que no he hecho nada y no ha servido para nada, ¿no? Aunque los libros eran maravillosos. Entonces, un día despiertas y un día te das cuenta de que tú no eres el personaje, ¿no? De que aquello que has construido, la cabaña que te has hecho para refugiarte, no sirve de nada. Es decir, te está haciendo más daño. Es el enemigo, ¿no? No es el enemigo, pero es lo que te ha servido. Y que si quieres realmente salir de esta, tienes que reconocer esas emociones, tienes que gestionarlas, tienes que comprender cuál es tu creencia y tienes que despojarte del personaje, quitarte la máscara, destruir la cabaña y en el fondo desnudarte y exponerte al mundo tal como eres, ¿no? Porque el rechazo lo que te estaba diciendo es, deja ya de luchar, sea intentando complacer, sea intentando demostrar que se han equivocado. Deja ya eso porque ya eres, no hace falta seguir luchando, ¿no? Y hay un momento en el que esto, yo decía, hay que amarse, el antídoto es el amor, y cuando hay ya tanto amor, llega un momento en el que tienes que arriesgarte a mostrarte al mundo tal como eres, porque ya no importa lo que piense, ¿no? Y hay veces que lo tienes que hacer un poco antes pero no esperando nada, o sea, no esperando nada, sencillamente porque estás más cómoda así, porque te has dado cuenta de que
de que no necesitas la máscara. Pero hay un momento de pánico, y yo lo recuerdo perfectamente, yo recuerdo haber hecho terapia, ¿no? Y hablar de la culpa que está muy relacionada con esto, ¿no? Porque al final el rechazo y la culpa pues son primitos hermanos, ¿no? Y te sientes culpable porque yo en este caso, porque me habían rechazado, porque claro, es porque yo no era perfecta, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, haciendo terapia, empecé a soltar culpa, y en ese momento pues yo me enfadé mucho, siempre lo cuento, me enfadé muchísimo con mi terapeuta y no sabía por qué. Y al cabo de unos días me di cuenta de que la tipa esa me está ayudando a quitarme la culpa de encima, ¿no? ¿Y qué soy yo sin mi culpa? Porque yo cuando me siento culpable saco a esa guerrera vengativa que hay dentro de mí, que es la que me da fuerza para demostrarle al mundo. ¿Y yo qué soy si no soy ese personaje que se ha construido para demostrarle al mundo? ¿Qué hay? O sea, voy a ser una sosa de la vida que se conforma ya como es, por decirlo, cuando en realidad es aceptación, y que no tiene nada de peculiar, cuando mi personaje de guerrera era muy molona. Me explico, lo estoy diciendo en plan exagerado, ¿no? Pero hay un momento en el que dices, bueno, entonces, ¿qué soy yo? Si no soy la que contesta rápido y se mete con la gente antes de que se metan con ella porque ya sabe que se van a meter con ella porque la han rechazado 1000 veces, ¿no? Si no soy la tipa irónica, si no soy la guerrera que aquí estoy yo, lo hago, si no soy la que lo demuestra todo, ¿qué soy yo si no soy el personaje, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a descubrirte a ti. Y descubres que en el fondo no pasa nada, ya eres y pasas de creer que eres el personaje a detestar al personaje, a darte cuenta de que, bueno, has usado ese personaje para sobrevivir y tampoco está mal, y de vez en cuando le tomas cosas prestadas y otras veces no, ¿no? Pero hay que darse cuenta de las emociones, de todas esas emociones, hay que darse cuenta de las máscaras que nos hemos puesto para poder soportarlo, hay que desnudarse y mostrarse al mundo sin el disfraz, ¿no? Digamos, porque lo hemos estado haciendo con el disfraz, y mostrarse al mundo, pero no para que te diga nada, sencillamente porque eres así, o sea, no mostrarse como espectáculo, sino mostrarse porque ya no te hace falta llevar el disfraz, porque te has dado cuenta de que ya eres lo que llevas mucho tiempo intentando esconder, ¿no? No sé si me he explicado porque es un poco complicado este tema. Sí, sí, Mercé, perfectamente. Al final, como bien decías, es darnos cuenta de quién somos en realidad, que no somos el personaje, sino que somos la esencia que lo conduce o que lo mueve, ¿no? Y eso es cierto que es un tema complicado de comprender porque es algo muy individual, es algo que nadie te puede explicar, porque si alguien te lo explica y tú te lo crees y no lo verificas en tu experiencia, sería como un dogma, sería como creer en algo, en una religión o algo así. Y eso no va de religiones. Esto es un tema interno, es un tema de ver tu vida y ver qué realmente te sucede y cómo lo interpretas y qué te está ayudando y qué no, en realidad, ¿no? Entonces, realmente es difícil, ¿no?, hacer ver a otra persona eso. Por eso es muy difícil de explicar, porque es una comprensión que no se puede hacer desde el intelecto. Es una comprensión interna, es un clic, es un momento de, ostras, lo he visto, ahora lo he visto y me he dado cuenta de todo ello, ¿no? Entonces empiezas a mirar tu vida, lo que ha pasado y, wow, ostras, claro, era eso, era esa la piedra, ¿no? Pero eso es un proceso que por mucho que estuviéramos hablando 3 horas y lo explicáramos a una persona, si esa persona no tiene la mente abierta y está cerrada en una idea concreta de cómo es la vida, pues no lo va a llegar a entender nunca. Por lo tanto, no sabemos si lo hemos explicado bien o no. Lo que sabemos es que quien lo necesite lo va a entender. Y quien no lo necesite o todavía no esté en el momento para comprenderlo, pues esperará un tiempo más y no pasa nada y está bien que sea así también. Y me ha gustado mucho que al final de este capítulo seguramente sea el que salen más emociones, ¿no? Porque hemos hablado al principio del miedo, ¿no? El miedo a exponerse, el miedo a no encajar, el miedo a ser rechazado, ¿no? Sería la primera emoción que hemos comentado, ¿no? Ese miedo, ese pánico a no encajar. Luego viene cuando ya nos dicen que no, cuando ya nos exponen ese rechazo, o mejor dicho, percibimos el rechazo,
Entonces viene la rabia, ¿y por qué no? ¿Y cuál es el motivo? Con lo que yo, ¿no? Y esa sensación de injusticia que bien comentabas, no sé. Esa sensación de injusticia, la rabia, la ira, viene esa reacción. Y luego, a veces, viene una segunda fase, ya con menos energía, que es la tristeza, ¿no? La tristeza, la pena, la autocompasión, la tristeza de no encajar, de no ser suficiente, ¿no? Viene ahí ese punto de fragilidad incluso, de sentirte mal, ¿no? Ese sentirte mal normalmente es tristeza en este caso, ¿no? Y luego además, cuando te das cuenta que tienes que amarte a ti mismo, te das cuenta de que tienes que mostrarte, ¿no? Y entonces ahí viene otra emoción que es la vergüenza, ¿no? La vergüenza, mostrarte, de exponerte otra vez y en este caso vuelve a aparecer el miedo, ¿no? Pero si me expongo, puede ser que no sea suficiente, ¿no? Vuelve ahí el miedo. Y finalmente, dentro de todo este proceso, y has comentado tú también muy bien, Mercé, viene otra emoción que es la culpa, ¿no? La culpa de no haber aprendido esto antes, ¿no? o de haber no avanzado o incluso no haberte querido tú mismo antes y que eso ha provocado que yo reciba rechazo en mi vida. Pero en realidad todo era necesario, por lo tanto no hay por qué sentirte culpable. Si te sientes culpable, pues está bien porque pues significa que hay una creencia a revisar. Entonces vamos a revisar esa creencia, ¿no? Y entonces seguramente la creencia que vayas a encontrar ahí es que tú deberías de nacer ya aprendido. Y eso pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Nadie nace aprendido, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que la vida sirve para aprender, es un plan formativo, es un aprendizaje, pues entonces ya esa culpa como que se va disolviendo, ¿no? Pero es muy importante, y ahí viene un poco el último punto, ¿no? Para cerrar ya el capítulo, y es que para realmente superar el rechazo, o trascenderlo, mejor dicho, la clave está en soltar. ¿En soltar qué? En soltar las ideas que tú tienes sobre cómo tú debes ser. O soltar las ideas de lo que tú tienes que conseguir en esta vida. Y esto cuesta mucho porque nos hemos identificado con el sueño, como decíais antes, nos hemos identificado con la meta y en realidad no somos la meta. Entonces tenemos que estar dispuestos a soltar las metas y la idealización de lo que debemos ser o debemos conseguir en esta vida. Entonces cuando tú consigues soltar esto y ya no te aferras a una manera concreta de ser o una manera de vivir tu vida, y ahí te estás separando del ego, o lo estás dejando al margen, o lo estás trascendiendo, lo estás observando. Cuando eres capaz de hacer eso, es cuando realmente te sientes libre y entonces eres irrechazable. No puedes sentirte rechazado por nadie porque no estás esperando que nadie te acepte. ¿Por qué? Porque tú ya te aceptas tanto a ti mismo y a la vida, aceptas tanto lo que venga, que no exiges a la vida que sea de una forma determinada. Por lo tanto, cuando ya no exiges, el rechazo ya no existe, se desvanece, ya no funciona, ya no tiene función, ya no tiene sentido. Entonces, la clave está en aprender a soltar todas esas ideas de cómo yo tengo que ser. Y para esto, como bien decíais también ambos, hay que hacer un camino de descubrimiento, autoconocimiento, quién soy, y quién soy significa ver todas las creencias que he ido acumulando a lo largo de mi vida y cuando las puedes ver que tú no eres esas creencias. Tú eres algo más que eso. Entonces ahí es cuando puedes empezar a soltar esas ideas y por lo tanto el rechazo ahí ya se va desvaneciendo. Pero fijaros que todas estas emociones que hemos comentado, miedo, la culpa, la ira, la tristeza, tienen la función de hacerte ver que tienes que quererte a ti mismo y que tienes que soltar esas ideas sobre cómo deben ser las cosas, ¿no? Porque cuando tú no te aceptas a ti mismo, no te aceptas porque estás exigiéndote a ti que tienes que ser de una manera concreta que justamente no coincide con la actual. Entonces, al final, todo se reduce a una palabra, ¿no? A soltar, ¿no? A soltar esas ideas preconcebidas que tú tienes sobre cómo deberían ser las cosas.
Y para terminar, una última ronda, una última frase, un último concepto que queráis comentar antes de terminar. Juan Pedro, por ejemplo. Sí, a ver, a mí me gustaría añadir que es que parece, o tenía la sensación ahora en la última, con lo último que estabas diciendo, David, como o me ha venido a la cabeza que a ver si alguien se cree que estamos diciendo que lo de fuera no importa. Es decir, en el sentido pues bueno, pues alguien me puede rechazar de verdad, como despreciándome, ¿no? De una manera clara, activa, con malos modos, ¿no? O malas formas que decimos, o con insultos, y esto no estamos diciendo que esto, bueno, que tengamos que no nos afecte esto, sino que, a ver, el contexto influye y que las cosas, por eso, al aprender a desarrollar la inteligencia emocional también hay una responsabilidad, que es hacer que el contexto, nuestro metro cuadrado, también sea más agradable para los demás. Entonces, pues bueno, significa que en una empresa, por ejemplo, yo que trabajo con las organizaciones saludables, pues que a ver, que el contexto influye, que el bienestar, lo que llamamos bienestar, también depende del contexto. De hecho, por eso hablamos también de emociones hedónicas, ¿no? Del disfrute de los sentidos, ¿no? Que si lo de fuera está bien, pues nosotros disfrutamos más, ¿no? Pero ahora, lo que pasa es que estamos diciendo que además hay que trabajar el interior porque lo de fuera no siempre está bien. Y de hecho, pues muchas veces, o no que no está bien, sino que no nos gusta, ¿no? O desencadena, o al mismo tiempo estamos, lo que decía, ¿no? Bueno, hay una interacción constante entre lo de fuera y lo de dentro, y estamos bueno, pues generando estas activaciones emocionales, estos pensamientos, estas interpretaciones. Entonces, claro, lo ideal sería trabajar fuera y dentro, ¿eh? Es decir, que lo de fuera lo mejoremos en la medida de lo posible, si tenemos capacidad de actuar sobre lo de fuera, es decir, que lo de fuera tenga sus consecuencias. Si alguien te insulta, oye, que pongas límites. Si hay un contexto de trabajo que no cumple los mínimos de higiene y de seguridad, pues oye, que esto es sancionable, ¿vale? O sea, que no estamos hablando que ahora cada uno puede hacer lo que da la gana, que como es el otro el que interpreta, pues ya te apañarás, ¿no? Claro. Entonces, que lo de fuera también tiene que cumplir unos mínimos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las responsabilidades de las personas, ¿no? De trabajar también un poco en esa empatía, en esa compasión, ¿no? Hacia los demás, en que, bueno, pues que el contexto al menos, el que yo diga las cosas, como diga las cosas, pues también sea de la mejor manera posible, o que trate de mejorarlas, ¿no? Al menos. Claro. Y bueno, y básicamente, bueno, y añadir aquello que a mí me gusta recordar, que es lo que tú dices, David, de flexibilizar las creencias y decir, bueno, que yo no le voy a caer bien al 100% de la gente. Igual hay un 20%, me voy a dar un margen, ¿no? Un 20% de alguien que no le guste y que me rechace. Pues vale, pues no pasa nada, ¿no? Ahora, tendría que mirarme yo a ver qué hago si me rechaza el 80%, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy haciendo algo mal, no lo sé. Pero eso quería añadir. Bueno, y luego agradecer a Mercè, que dice que parece que sé mucho, pero ella sabe igual o más que yo, pero yo quería recordar que, no, como sabemos, lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y esto, ahí yo tengo mucho que aprender todavía. Muchas gracias, Juan Pedro. Todos tenemos que aprender mucho en realidad, y lo bueno y lo bonito de estas conversaciones es que aprendemos entre todos, ¿no? Es un aprendizaje común, porque bueno, los espectadores ven los capítulos, pero luego hay la segunda parte, que es privada, ¿no? Que es las conversaciones que tenemos fuera de las cámaras, digamos, y que también son muy interesantes y enriquecedoras, ¿no? Respecto a lo que decías, Juan Pedro, totalmente de acuerdo. A ver, no nos tenemos que dejar pisar tampoco. A veces vienen personas que nos rechazan, sobre todo cuando es algo ya con mucha vehemencia, con mucha intensidad. La función que tienen es aprender a poner límites a los demás, como muy bien decías. Entonces, también debemos de ver si realmente seguramente es una cuestión de las dos cosas, ¿no? Cuando tienes a alguien que te rechaza de una forma tan fuerte,
aquí hay que primero trabajar la autoestima, pero también aprender a poner límites, ¿no? Porque ese aprender a poner límites en realidad forma parte de aprender a amarse. Es como demostrarte que te estás amando, ¿no? Entonces necesitas el rechazo para tú poner límites y demostrarte a ti mismo que te estás amando. Ese sentido es muy, muy importante. Muy bien, pues fantástico. Mercé, tu turno. Mira, ahora cuando estabas diciendo eso, yo estaba pensando, iba a decir la frase, es que poner límites es un acto de amor, ¿no? Porque Totalmente. aparte es la consecuencia lógica de haber hecho un cambio interior que, claro, eh, cuando en la misma situación en la que antes decías, bueno, vale, y te sentías fatal por dentro, ahora dices, mira, no, con todo el respeto, no, y es lo que tienes que empezar a hacer hasta que pues esas situaciones no se den tanto, que se darán, ¿eh? Porque cuando, es que a mí me hace mucha gracia porque hay veces que parece que cuando dices, no, nosotros no decimos que haces un trabajo interior, luego la vida vas así, ¡buah, buah!, ¿no? Se va apartando la gente cuando pasas y no. A ver, se aparta, hay veces que si tú necesitabas algo se aparta más y otras veces pues aprendes a, ¿no? O sea que no, esto no es una varita mágica, ¿no? Y esto que decía Juan Pedro, que me parece muy acertado, me acuerdo una vez que alguien me dijo, entonces, ¿qué? Hablando del perdón, ¿no? ¿Mm? Que yo decía, hay que perdonar para uno mismo, ¿no? Y me decía, bueno, entonces no van a la cárcel, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero qué tendrá que ver? Si estoy hablando del trabajo interno que haces tú mientras el otro está en Chirona, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Si el otro ha cometido un acto, pues la persona tiene que asumir las consecuencias, estamos en una sociedad, ¿no? Tú ahí no tienes que hacer nada, pero es que el otro esté en la cárcel o no, o que se arrepienta o no se arrepienta, no te salva, ni te cura a ti, ni te hace el trabajo interior pendiente. Incluso te O sea, envenena, ¿no? claro, claro. ¿Quiere decir eso que no esté? No, no, no. O sea, estamos en una sociedad y la gente que hace cosas que son barbaridades tendría, pues bueno, que asumir las consecuencias de sus actos. Pero eso es independiente, eso es la otra persona. Tú tienes que estar contigo. Por más que esa persona esté en la cárcel o no, pues eso no te libra, que se entienda el librar de tu trabajo interior, ¿no? Y una reflexión para acabar sobre lo que decías de soltar, soltar, qué difícil es soltar. Un día tenemos que hacer un capítulo sobre soltar. Te confieso que no sé cómo lo voy a hacer porque es un tema muy, muy complicado. Y claro, es muy difícil soltar en una sociedad en la que tú te sientes rechazado y pones la tele y sale un anuncio de una mujer de un cuerpo perfecto que se enrolla con un señor de cuerpo perfecto y los dos saltan a un mar perfecto azul en un lugar que si no es Capri pues se parece muchísimo, ¿no? Y entonces tú ahí dices, claro, es que ¿cómo no me van a rechazar si no soy esa tipa ni estoy con ese tipo? Que a lo mejor no tiene ninguna conversación y no es nada interesante, ¿eh? O sí. Es que el entorno no ayuda, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que forzosamente si tú tienes esa herida te va a estar recordando, ¿no? Porque a lo mejor alguien no tiene esa herida y no pilla ninguno de estos anuncios o cuando lo ve ni le hace caso, ¿no? Porque el exterior nos está recordando el interior. Y en algún momento hay que hacer pues esa prueba de confianza, de fe y continuar mirando hacia adentro, haya lo que haya ahí afuera, ¿no? E insistir desde la paz interior, no insistir en plan guerrera, como yo decía antes, ¿no? Y darse cuenta de que no hay nada ni nadie ahí afuera que te vaya a dar algo que tú no estés dispuesto a darte a ti mismo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? No hay nada fuera que pueda salvarte si tú no te salvas, ¿no? Todo está dentro. Buenísimo, Mercé. Esa frase yo creo que para cerrar el capítulo es tan brillante como cierta. Y sí, sí, totalmente. Nadie de fuera te va a dar lo que tú no estás dispuesto a darte. Es así. Eso yo también lo veo así. Y nada, pues como siempre agradeceros, tanto a Juan Pedro como a Mercé, este aprendizaje compartido que tenemos en todas las conversaciones. Creo que el tema del rechazo pues ha dado mucho de sí, ya se preveía, pero bueno, efectivamente hemos visto que es un tema muy, muy amplio, muy interesante también. Y al final, quedarnos un poco con la idea de que, bueno, en realidad todo lo que sucede tiene algún sentido
Y ese rechazo a veces pues simplemente te está señalando pues, que no te estás amando suficiente y por lo tanto tienes que soltar las ideas. Para aprender a amarte tienes que soltar las ideas sobre cómo crees que deberías de ser. Y eso significa, pues primero, dejar de ver esos anuncios donde salen esa tipa y ese tipo que decía Mercé, porque eso está muy bien, porque las marcas comerciales necesitan crear necesidades que no existen para que tú te veas compelido, para que tú te veas empujado a consumir. Y ese es el sentido que tiene esa película. No tiene otro sentido que ese. El problema es cuando tú caes en la trampa y crees que cuando consigas eso serás feliz. Cuando en realidad la felicidad es algo interno y en realidad la felicidad es aceptarse a uno mismo y soltar esas ideas, ¿no? Al final ese es el camino. Pero claro, esto pues no es tan bonito, ¿no? No es tan estético como esa imagen bucólica, ¿no? Que nos decía Mercé. Entonces, bueno, simplemente nosotros no somos los poseedores de la verdad absoluta, por lo tanto te invitamos a que verifiques todas estas ideas que hemos puesto sobre la mesa, que veas realmente si en tu caso se aplican o no, si tienen sentido y que con este trabajo interno que tú puedes hacer sobre lo que hemos comentado, pues trates de pues, ver si realmente te es útil y quizás hacer algún cambio en tu mentalidad o en tu manera de percibir las cosas, ¿no? Que al final los cambios verdaderos siempre vienen de un cambio de percepción o de perspectiva. Así que sin más dilación, gracias por escucharnos o vernos hasta aquí. Y como siempre estaremos súper agradecidos si compartís el capítulo, si comentáis en las redes sociales, si nos enviáis algún comentario, nos escribís algún comentario. Y sin más, pues os esperamos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima.